El premier Gustavo Adrianzen respondió fuerte y claro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la carta que enviaron a Perú, donde señalan la obligación de Perú de cumplir con las decisiones de la Corte y de su responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ahora escuchemos la fuerte respuesta del premier Gustavo Adrianzen a esta Corte caviar. Que había generado esta carta porque nosotros no reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes a los poderes del Estado para que actúen en uno u en otro sentido. Nosotros no creemos que con esta ley de lesa humanidad y de crímenes de guerra se esté pretendiendo afectar de modo alguno el derecho de las víctimas. Las víctimas tienen ya una sentencia en la Corte y esta sentencia se encuentra en etapa de ejecución y todos los involucrados con estos crímenes están siendo juzgados o ya fueron juzgados. En consecuencia, corresponde verificar o supervisar que se estén cumpliendo los alcances de esa norma. Genera incomodidad y cuando no protesta la situación particular del ciudadano Fujimori, comprometido precisamente en Barrio Salto de la Cantuta, y el indulto que le fue conferido, posteriormente el habeas corpus declarado fundado en su favor, la libertad de la que ahora goza, etc. Pero eso no tiene que ver con la aprobación de esta ley, nada por el estilo. Y reitero, no hay impunidad. Lo único que se está diciendo es que estas normas no pueden tener carácter retroactivo y que se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley en el año 2003. Yo allí no veo dificultad mayor. Por otro lado, efectivamente hemos recibido respuesta, no sé si llamarlo una respuesta precisamente, de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la señora Presidenta de la República y al Presidente del Congreso. La verdad, una respuesta que sale hoy día, hace unas cuantas horas, la hemos conocido, y allí no solamente acusa recibo de la comunicación de la Presidenta y del Presidente del Congreso a la carta en la que estas dos autoridades electas por el pueblo le hicieron saber a la Corte sobre lo impertinente que había sido la resolución que ellos emitieron ordenando, requiriendo a los poderes del Estado para que actúen según tal o cual disposición. Nuestras autoridades, la Presidenta Constitucional de la República y el Presidente del Congreso, le hicieron saber a la Presidenta de la Corte respecto del profundo malestar que había generado esta carta, porque nosotros no reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes a los poderes del Estado para que actúen en uno u en otro sentido. La respuesta, que hoy día se ha hecho pública también, luego de hacernos un recordar y sobre las disposiciones convencionales, nos agrega que espera que nuestro país encuentre la manera de cumplir el mandato. No nos dice ni siquiera cómo, y nosotros entendemos que no hay ningún mandato que cumplir, sino que ya todos los mandatos los estamos cumpliendo a cabalidad. El plazo para responder a la Corte respecto de un requerimiento de información que hizo vence el 9 de agosto y las autoridades competentes están trabajando en ello. Pero probablemente una de las cosas más importantes es el apartado de la carta de respuesta de la Corte, donde se afirma que hay disposición de este órgano supranacional para dialogar sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros somos unos convencidos que es absolutamente imprescindible para la propia subsistencia del sistema que se inicie un diálogo profundo sobre la necesidad de su fortalecimiento. Nos encontramos, y lo decimos con absoluta rotundidad, absolutamente insatisfechos con algunas decisiones emitidas por los órganos del sistema interamericano, me refiero a la Comisión y a la Corte,
cuando, sin ser objetivos y más bien teniendo en algunas ocasiones pronunciamientos sesgados, ofende con sus decisiones la memoria de quienes han sufrido persecución o muerte durante los años de la guerra que los delincuentes terroristas hicieron contra el Estado peruano. Consideramos que en este punto en particular, cuando la Corte trata los temas vinculados a los delincuentes terroristas, no comprende ni es empático con la memoria que nos merecen las víctimas, 70.000 peruanos que hemos tenido fallecidos como consecuencia de ese conflicto. Por eso hay líneas rojas que el Estado peruano no está dispuesto a tolerar respecto de decisiones que puedan provenir de estos órganos. Por lo demás, nuestra disposición para colaborar y para dialogar sobre el fortalecimiento del sistema es plena. Ya hay iniciativas, por supuesto, del Estado en ese sentido. Bueno amigos, eso fue la fuerte respuesta del Premier Gustavo Adriancén a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso fue todo por hoy, no olviden suscribirse al canal y compartir este video. Hasta pronto.